Visión espacial del árbol, estructura interna y volumen exterior. Como buenos diseñadores debemos tener en cuenta una visión espacial del árbol, sabiendo en todo momento dónde se encuentran las partes destacadas de su estructura interna y cuál es la forma de su volumen exterior. La decisión de modificar o mantener una forma o estructura determinada va a depender a su vez de otros factores como el marco de plantación, variedad, orientación de la finca o fila de árboles. Siempre debemos mantener un volumen exterior óptimo para conseguir máxima superficie de contacto al sol, pero usando el mínimo número de brazos principales para evitar que nos sobre madera interior. Orientación de la finca. La orientación de la finca es importante para evaluar la dificultad o facilidad con la que la luz nos entra entre los árboles. Las fincas orientadas al sur son las que penetran con mayor facilidad los rayos del sol entre las líneas de los árboles, con lo que debemos aprovechar este detalle para aumentar la superficie de contacto al sol. En las fincas orientadas al norte tenemos problemas de superficie de contacto al sol por la inclinación de los rayos del mismo y debemos hacer podas que favorezcan este hecho. Orientación de las filas de los árboles. El diseño de aguacate debe comenzar por evitar las orientaciones este-oeste, que son las que provocan malas sombras y menos penetración de los rayos del sol durante las horas centrales del día. Si tenemos limitaciones, como pueden ser evacuación de agua de caballones o acceso a las calles, debemos tomar medidas intermedias que nos mejoren la entrada de luz, haciendo diseño en diagonal o no paralelo a las lindes de la finca. En fincas con orientación norte-sur podemos conseguir máximo rendimiento de producción al no estar limitados en altura y tener superficie de contacto al sol muy eficiente. Tipos de ramas. Tronco. Normalmente un tronco por árbol es el eje donde debemos partir para avanzar hacia los lados del aguacate y hacia arriba. Ramas principales. Cada rama principal debe de formar un sector del árbol. Debemos tener el mínimo número de ramas principales para conseguir el volumen exterior que deseamos. Ramas falderas. Debemos tener por cada sector y pueden hacer más o menos altura para hacer un tipo de cortina hacia el suelo. Son las ramas más productivas del aguacate y debemos ir renovándolas para que siempre tengamos faldas jóvenes. Ramas falderas de segunda o tercera línea. Son las faldas que va quedando más al interior del árbol y que debemos ir eliminando de dentro a afuera. En todo caso, usando el código de colores a la hora de eliminarlas. Ramas rastreras. Son aquellas faldas que al nacer desde un punto muy bajo del tronco se arrastran por el suelo. En la primera etapa de vida del árbol son muy beneficiosas. Ayudan a sujetar las hojas debajo y crean un microclima que contribuye, entre otras cosas, a ahorrar agua y mejorar la vida del aguacate. En todo caso, no debemos cortarlas hasta que cumplan su primer ciclo de vida y haya otras faldas más altas que las cubran y sustituyan. Chupones. Debemos saber que, en primer lugar, la variedad del aguacate para evaluar si son más o menos perjudiciales para nuestro árbol. En el caso del hass, se deben de quitar siempre los chupones, a excepción que necesitemos de apoyarnos en ellos para formar algún sector que se haya perdido. En los casos de variedades biológicamente muy productivas, como el caso del lanja o el red, podemos apoyarnos en los chupones para sacar producción
y para levantar la estructura con su ayuda. Ramas cruzadas. Este tipo de ramas son las que físicamente se cruzan unas con otras en cualquier zona del aguacate. En todo caso, se deben quitar una de las dos, usando en primer lugar el código de colores y en segundo lugar dejando la que tenga mejor dirección. Muñón. Este tipo de rama es la consecuencia de cortes más realizados en el árbol. En todo caso, el podador debe saber que desde el corte hasta la yema más cercana se seca por no alimentarse de savia, con lo que se van quedando muñones que acumulan enfermedades y zonas poco saludables para el aguacate. El aguacate necesita que lo cortemos a ras. Ramas superpuestas. Cuando tenemos dos ramas que se van muy juntas en la misma dirección, tenemos dos ramas superpuestas, en donde con código de colores eliminamos la que se vea en peor estado. Ramas punteras o laterales superiores. Las variedades que son más vigorosas o los aguacates muy bien cuidados suelen echar ramas largas hacia arriba y o laterales. Siempre debemos mantener un equilibrio de altura y anchura del aguacate para conseguir robustez en su conjunto. Cuando el marco de plantación es muy intensivo, debemos controlar las ramas que se salen lateralmente para mantener un volumen lo más cercano al diseño. Rama intrusa. Se considera aquella que nace en un sector del árbol y se desplaza hacia otro sector. Se puede considerar como una rama cruzada. Es la rama más importante para la poda, ya que nos va a marcar el inicio del procedimiento de poda. Ramas secas. Las ramas secas son las únicas que quitamos sin dudar y son las primeras que debemos cortar para aclarar el resto del árbol. Épocas de poda. Existen dos épocas de poda muy diferenciadas: la poda post cosecha y la poda en verde, o también llamada poda de verano. La poda post cosecha es muy completa, ya que debemos ejercer diversas tareas a la vez, como poda de formación, poda de rejuvenecimiento y poda de saneamiento.